上上海选购万上海墨西哥关吉尼晴天是3月5号星期六。我是 Vincent. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana. Su servidor Vicente. Hoy, 4 de marzo de 2016, continuaremos en la segunda parte, haciendo de su conocimiento la información relevante del 5 de marzo de 2016. La primera nota se intitula Economía de China dentro de límites razonables según informe. La economía de China, que creció un 6.9% el año pasado, se mantuvo dentro de unos límites razonables según un informe sobre la labor de gobierno dado a conocer a los medios de comunicación antes de la inauguración de la sesión parlamentaria anual, concluye esta nota. China establece más de 6.5% de crecimiento anual medio para periodo entre 2016 y 2020. China reveló un proyecto del 13º Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social del país en el que se prevé un crecimiento económico medio anual de más del 6.5% entre 2016 y 2020. La tasa de crecimiento anual del 6.5% en el periodo mencionado es el nivel más bajo en más de 3 décadas. El proyecto será presentado en la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional para ser revisado, concluye esta información. China mantendrá la inflación alrededor del 3% en 2016. China tiene como fin mantener el alza de los precios al consumidor de este año en torno al 3% según un informe de labor del gobierno, concluye esta nota. China creará 10 millones de puestos de trabajo en 2016. China tiene como objetivo crear por lo menos 10 millones de puestos de trabajo urbanos y mantener la tasa de desempleo urbano registrado en el 4.5% este año, según un informe sobre la labor de gobierno, concluye esta información. China anuncia aumento del 7.6% del presupuesto de defensa, el menor incremento en 6 años. China anunció un incremento del presupuesto de defensa del 7.6%, el más bajo del país en 6 años, en un contexto en el que los vientos soplan en contra de la economía y tras la gran reducción militar del año pasado. Según el informe presupuestario que se presentará en la sesión anual del órgano legislativo nacional, el gobierno planea elevar el presupuesto de defensa de 2016 hasta los 954 mil millones de yuanes, el equivalente a 146 mil millones de dólares, concluye esta información. Plan de China para elevar edad de jubilación genera reacciones encontradas. Para millones de chinos la jubilación aún se encuentra muy lejos, pero su inquietud al respecto llegó mucho antes de lo que se esperaban. El ministro de Recursos Humanos y Seguridad Social anunció que este año China elevará la edad de jubilación para contrarrestar las presiones generadas por una fuerza laboral que se está reduciendo y una sociedad que está envejeciendo. En el 2015 había 220 millones de personas en China de 60 o más años. En la actualidad, la edad de jubilación para los hombres es de 60 años y de 55 para las mujeres en el caso de los trabajadores de oficina y de 50 años en el caso de los obreros. La edad de jubilación no ha avanzado de acuerdo con los acontecimientos económicos y sociales. El anuncio generó discusiones en el país. De acuerdo con un sondeo realizado esta semana por el China Young Daily, el 90.3% de los cerca de 170,000 encuestados se mostraron preocupados por el plan. Los sentimientos encontrados podrían ser infundados. De acuerdo con el funcionario, los cambios serán graduales y solo habrá ligeros aumentos anuales, lo que significa que en el caso de los primeros destinatarios de la política, la jubilación será aplazada por un periodo más breve. Por ejemplo, si un hombre tiene 60 años al momento en que la política entre en vigor, su jubilación será aplazada solo 3 meses, explicó. Además, de acuerdo con un investigador del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social, el plan podría ser implementado en el 2022 después de un periodo de transición de 5 años. A pesar de las explicaciones, las respuestas a la política fueron diversas. Aplazar la jubilación limitará las oportunidades de empleo de la generación más joven, dijo un investigador de Seguridad Social de la Universidad de Wuhan, quien agregó que 30% de cada 10,000 vacantes laborales al año en China se deben a la jubilación. Muchos expresaron la misma inquietud en las redes sociales. Batallaremos para progresar si el personal de más edad se queda más tiempo en sus puestos, dijo un usuario, quien agregó que los jóvenes necesitan empleo para apoyar a sus padres ya viejos. Por otra parte, otro comentario en las redes señala que antes de jubilarse, los empleados de más edad podrían haber perdido su agudeza, lo que de cualquier modo podría poner en riesgo su empleo. Esto también ha generado dudas con respecto a las medidas de apoyo para esta política, incluyendo la política de los 2 hijos que podría contribuir al desempleo y ejercer más presión sobre la generación más joven. Algunos otros minimizaron los problemas que el aplazamiento de la jubilación podría generar. En la mayoría de los casos, las vacantes laborales adecuadas para los jóvenes no son los puestos ocupados por los empleados de más edad, dijo el vicepresidente de la Asociación China para Estudios Laborales. Un investigador de la Academia de Ciencias Sociales de China estuvo de acuerdo. La situación del empleo en un país no está directamente relacionada con la edad de la jubilación. En relación con el futuro, se ha sugerido implementar la política de manera flexible, idea apoyada por el 76.8% de los encuestados por China Young Daily. Un investigador de la Academia expresó su apoyo para una política flexible sobre la edad de jubilación que establezca una edad mínima de jubilación más reducida y permita a las personas solicitar una jubilación anticipada. Esto será una forma más humana de realizar el cambio, dijo el experto. Corresponde a los individuos decidir cuándo desean jubilarse, concluye esta información.
Ministro de Hacienda de China ve amplio margen para política fiscal. China todavía cuenta con un amplio margen para expandir su política fiscal con el fin de abordar la presión económica a la baja e impulsar las reformas estructurales por el lado de la oferta, aseguró el ministro de Hacienda del país. La tasa de déficit Producto Interno Bruto de China se halla por debajo de la línea de alerta del 3% y la proporción entre la deuda y el Producto Interno Bruto no se encuentra en un nivel alto. Los riesgos de deuda están bajo control y la deuda directa combinada de los gobiernos locales y el central representó casi el 40% del Producto Interno Bruto del año pasado, afirmó. Las instituciones internacionales normalmente utilizan dos índices para evaluar los riesgos fiscales de un país: que su déficit no supere el 3% de su Producto Interno Bruto y que la tasa entre la deuda gubernamental general y el Producto Interno Bruto no esté por encima del 60%. Con la economía china creciendo a su tasa más baja en 25 años, el funcionario dijo que es un asunto esencial gestionar mejor el orden y la prioridad de las reformas estructurales a fin de equilibrar los esfuerzos entre la gestión de los retos a corto plazo y el fomento del desarrollo a largo. El ministro chino manifestó que con el fin de lograr beneficios a largo plazo, China debe pasar por el mal trago de llevar a cabo reformas estructurales, incluyendo reducir el exceso de capacidad industrial y de inventario inmobiliario, al tiempo que deben priorizarse las políticas de reforma que son más eficientes a la hora de producir beneficios económicos. China elevó su déficit presupuestario al 2.3% del Producto Interno Bruto en 2015, un incremento con respecto al 2.1% de 2014, concluye esta nota. Viceministro chino de Hacienda critica las influencias ideológicas de agencias de calificación internacionales. El viceministro de Hacienda de China ha acusado a las agencias de calificación internacionales de basar sus evaluaciones en influencias ideológicas y les ha instado a que traten las economías emergentes de manera justa e imparcial después de que Moody's haya rebajado sus expectativas sobre los bonos soberanos de China. La medida de Moody's carece de perspectiva y visión, y la práctica demostrará que se trata de una decisión equivocada, ya que no deberían hacer juicios sobre China basándose en un punto de vista occidental, dijo el funcionario. Moody's anunció que había rebajado su valoración de los bonos soberanos de China desde estable a negativa, citando un posible debilitamiento de la capacidad fiscal del país, la caída de sus reservas de divisas y la incertidumbre referente a sus prioridades en materia de políticas. De acuerdo con las cifras oficiales chinas, el déficit fiscal de la nación asiática en 2015 representó el 2.3% de su Producto Interno Bruto, en consonancia con el límite del 3% del Producto Interno Bruto que numerosas instituciones internacionales mantienen como apropiado. El ministro de Hacienda reveló a finales de febrero que existe margen para ampliar la política fiscal y predijo un incremento del déficit presupuestario durante este año. Esta línea de alerta del 3% no se debe tomar como un estándar uniforme y es principalmente aplicable a miembros de la Unión Europea, subrayó el funcionario, añadiendo que dicha línea debería variar de país a país en base a las condiciones nacionales. El viceministro chino espera que los ingresos fiscales de China caigan ligeramente como resultado de los recortes en impuestos y cargos administrativos y señaló que el país lidiará con los posibles desequilibrios fiscales aumentando el déficit de forma moderada por un periodo temporal. Sin embargo, desde una perspectiva a medio y largo plazo, la reforma estructural por el lado de la oferta debe agregar nuevas fuerzas de impulso a la economía china, estimulando los ingresos fiscales, agregó el funcionario, concluye esta nota. Intensidad energética de China cae rápidamente. La intensidad energética de China, la cantidad de energía consumida por unidad de Producto Interno Bruto, ha ido disminuyendo a un ritmo acelerado en los últimos años, según mostraron los datos oficiales. La intensidad energética de China se redujo un 5.6% en 2015 respecto al año anterior, tras las caídas del 4.8% y 3.7% registradas en 2014 y 2013, según el Buró Nacional de Estadísticas. El consumo de carbón, que representó el 64% del consumo de energía primaria el año pasado, registró un descenso de 4.5 puntos porcentuales con respecto al registrado en 2012, en línea con el objetivo del gobierno de que el crecimiento sea más respetuoso con el medio ambiente, aún en un contexto de desaceleración de la economía. Los datos muestran que la estructura energética de China está cada vez más diversificada y optimizada, analizó el buró. China ha encontrado que su objetivo es incrementar la cuota de energía no fósil al 15% para 2020 y al 20% para 2030. El consumo de carbón, además, se limitará al 62% del consumo de energía para el año 2020. El gobierno se ha comprometido a controlar estrictamente los incrementos de capacidad en la industria del carbón y a no aprobar la explotación de nuevas minas antes de 2019, concluye esta información. Madurez ralentiza el aumento en las ventas de teléfonos inteligentes. El crecimiento en las ventas de teléfonos inteligentes de todo el mundo está preparado para que caiga un dígito en 2016 por primera vez, a medida que China se mueve de un país de un desarrollo a un mercado maduro, según la firma de investigación IDC con sede en Washington. Las ventas mundiales de teléfonos inteligentes este año se espera que crezcan un 5.7% a 1.5 millones de unidades, mientras que las ventas de 1.44 millones de unidades, un 10.4% a partir de 2014 del año pasado, probablemente sea la última vez que haya crecido en dos dígitos, de acuerdo con IDC o Data Corp Interaction. China se ha convertido en un mercado maduro como Estados Unidos y Europa Occidental, mientras que los mercados en desarrollo, que incluye la India, Indonesia, Oriente Medio y África, continúan bajo otro margen. El mercado está muy competitivo, dijo el director general de Xiaomi. El líder del mercado en China
durante el 2015. El entorno de mercado saturado también ha afectado los ingresos de Apple en China, que aumentaron un 14% interanual en el último trimestre que terminó el 26 de diciembre, por debajo de casi el 100% de su aumento explosivo de los últimos trimestres, concluye esta información. China cierra 28,000 páginas web ilegales en campaña nacional. 15 millones de publicaciones ilegales fueron confiscadas y 28,000 páginas web consideradas pornográficas o que presentaban otros contenidos ilegales fueron cerradas en China en 2015. La Oficina Nacional contra las Publicaciones Pornográficas e Ilegales anunció estas cifras al revisar sus avances. La campaña contra la pornografía en Internet y las publicaciones ilegales continuará a lo largo de 2016. Las autoridades centrarán las inspecciones en las zonas alrededor de las escuelas para descubrir tiendas que vendan artículos como cómics obscenos, según fuentes de la oficina. Además, prácticas como compartir enlaces a páginas web pornográficas o a contenidos de este tipo almacenados en la nube, descodificadores y páginas web de juegos en línea con contenidos obscenos también serán objetivos de la campaña. Quienes estén implicados serán castigados de acuerdo con la misma fuente, concluye esta nota. Así, damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, min tian chen.